Soy el doctor Julio César Sosa y les doy la más cordial bienvenida al Seminario General del Cicata de Querétaro. El invitado del día de hoy es el doctor Juan Bautista Hurtado Ramos. El doctor obtuvo el grado de doctor en ciencias por el Centro de Investigaciones en Óptica de la Universidad de Guanajuato. Fue profesor visitante en el Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Vigo. Además, fue investigador titular del CIDESI, en donde colaboró en el proyecto del Gran Telescopio de Canarias, desarrollando un sensor de fugas de hidrocarburos basados en fibra óptica. Además de eso, lideró el desarrollo de un interferómetro para la calibración de planos ópticos y el desarrollo de colorímetros, radiómetros, con fondos de un programa Avance del CONACYT, en donde obtuvo una patente. Ha trabajado en proyectos con empresas como Condumex, Mide y Mave. Es miembro de la SPIE, OSA y de la IEEE. Ha publicado 22 artículos en congresos y revistas internacionales en el área de metrología óptica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año de 1998. Actualmente es profesor titular y director del Cicata de Querétaro y está adscrito a la línea de investigación de análisis de imágenes. El día de hoy nos va a presentar el tema detrás de las imágenes. Al finalizar de su presentación tendremos una sesión de preguntas. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Julio. Y gracias a todos por estar aquí. Como nos decía el doctor Julio, mi plática versa alrededor de las imágenes en un contexto un poquito más, no tan técnico, ¿verdad? A lo mejor algunos de nuestros colegas del área de imágenes lo van a sentir como que muy conocido lo que se va a hablar, pero pues mi interés también era que el resto de los colegas de otras áreas se dieran una idea de en el mundo en el que trabajamos los que estamos en el grupo de imágenes. Entonces, inicio mi presentación. Ok, aquí vamos. Entonces, les voy a hablar sobre los principios básicos a través de los cuales es posible crear una imagen. Hay una palabra en inglés, to image, que quiere decir, nosotros la traducimos como formar una imagen, aunque he aprendido que a lo mejor una traducción correcta podría ser filmar, aunque filmar en el uso diario, como que nos da más la idea de una película, ¿verdad? De una película de esas, cinematográfica que tiene movimiento, etcétera. Aunque filmar también podría aceptarse como grabar una imagen en algún medio. Entonces, lo que solemos hacer en el área de imágenes es filmar imágenes, capturarlas y luego trabajar con ellas a partir de la información que nos entregan esas imágenes, hacer diferentes operaciones, pues ya sea para obtener información, para hacer mediciones, algunas otras cosas. Pero esta plática va más como a la forma en que se captura, se crea, se forma esa imagen. Ok, entonces, primero hablaré sobre los medios de captura, los más clásicos, ¿verdad? Ahí seguramente habrá por ahí algunos que se escapen, pero los más clásicos serían placas de vidrio sensibilizadas, usualmente de vidrio corriente, vamos a decir, vidrio normal, aunque hay vidrios especializados, pero estos de los que voy a hablar, como de los tiempos en los que se inventó la fotografía, etcétera, se usaban placas de vidrio. También sobre películas fotográficas, que son un poquito más conocidas para la gente de mi generación y un poquito más jóvenes que nosotros. Pero ya en la actualidad, pues ya es muy difícil. Bueno, no es tan difícil, pero es menos común que los jóvenes conozcan las películas fotográficas que se solían usar antes. Luego hay tecnologías ya electrónicas, las más conocidas, las SD, tal vez la más popular en este momento, los sensores de SD, los CMOS, y también hay algunos medios de registro muy especializados, ¿verdad? Uno de ellos, el ejemplo sería
los que utilizan las cámaras termográficas que le llaman, que son sensibles en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo donde se manifiesta mejor la temperatura o ciertos rangos de temperatura. Esos usan ya algunos detectores especializados, algunos materiales basados en arseniuro de galio o microbolómetros, que son los más conocidos en la parte de termometría, termografía. Entonces, lo que necesitamos es tener un material que cambie su estado o alguna de sus características cuando es alcanzado por un fotón, ¿vale? Y cuando digo fotón, pues estoy hablando ya de la luz, que desde mi punto de vista, la luz es una partícula, ¿verdad? Ya ven que existe esta, ¿cómo le llaman? Esta naturaleza dual de la luz, que si es una onda o es una partícula. Yo estoy muy del lado de considerar a la luz como una partícula. Es un fotón que si bien se puede modelar de maneras muy exactas como con un modelo ondulatorio, pues eso parece ser que se debe a otras cuestiones, ¿verdad? No en sí a que sea una onda. Pero pues sigue siendo una herramienta muy poderosa la descripción o la modelación de la luz como una onda. Pero vamos a verla ahorita como una partícula que es emitida a partir de un átomo, y entonces esa partícula viaja, ¿no? Y, y de alguna manera nosotros la estamos capturando. ¿Ok? Entonces, estas películas o estos medios de capturar tienen que ser sensibles a esa radiación o a esos fotones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que van a cambiar algo alguna de sus características cuando sean alcanzados por la energía de un fotón. Y el más conocido en aquellos tiempos, uno de los primeros utilizados, son las placas y las películas fotográficas, que más o menos están fabricadas de la misma manera. La diferencia es que una película fotográfica usualmente es una tira de algún plástico, ¿verdad? Que antes era muy común encontrar estas películas hechas en celuloide, pero pues también se fabrican en acetato, en celulosas, en poliésteres, etcétera. Hay una gran variedad. Y las placas, pues generalmente un vidrio, como les decía. Aquí tomé esta imagen digamos, de un corte de una película, de cómo es que está fabricada. Se referiría a una película fotográfica. Entonces vemos ahí los diferentes estratos que tiene. Por supuesto que como es del grosor de pues más o menos, ¿cómo sería? Como unas 2 hojas de papel bond del que conocemos. Son muy delgaditas. Entonces se imaginarán que estas capas de las que estamos hablando aquí, pues también son muy finas. Entonces ven que hay una capa protectora hasta arriba, la que evita que se dañe nuestra emisión fotosensible, por rayones o por actividades mecánicas. Luego está el sustrato y el soporte, que es el que le da fuerza a la película, y además de eso, evita que la película se expanda o se comprima, cambie sus dimensiones, ¿verdad? Con los cambios de temperatura, y la mantiene más o menos en unas dimensiones, en las dimensiones con las que fue fabricada. También está un sustrato y una capa antivelo, antihalo, donde digamos que se absorben los fotones que alcanzan a cruzar todas estas capas de tal manera que no reboten y vuelvan a afectar la emulsión fotosensible. ¿Sí? Entonces aquí la capa de más interés sería esta que se llama emulsión sensible, que es la que se responde o cambia sus características cuando recibe un fotón. Vamos a regresar tantito, ahorita pasamos allá. Entonces, la idea aquí es que en esa emulsión sensible hay partículas muy finas, generalmente son sales de plata. ¿Ok? Estas sales de plata están ahí suspendidas o están fijadas en esa primera capa, en esa capa sensible. Y cuando reciben un fotón o la radiación o varios fotones, lo que hacen es que se sensibilizan y en esencia se oscurecen, ¿verdad?
Y el oscurecimiento de esas sales depende de la cantidad de energía que recibieron. Entonces, pues ya se irán imaginando por dónde va la idea de formar una imagen. Va a llegar una cierta cantidad de luz, va a oscurecer esas partículas y vamos enseguida a ver qué pasaría. Voy a presentarles unas fotografías de los, digamos, los elementos o cómo va cambiando nuestra película cuando es afectada por la luz. En la parte izquierda abajo tenemos un rollo con la película expuesta, ¿no? Esa película pues ya le decíamos que está velada porque ya le dio o ya recibió una gran cantidad de luz. Entonces todas las partículas de sales de plata que estaban ahí quedaron expuestas a más o menos una cantidad homogénea de luz y entonces están oscurecidas en el mismo nivel, de tal manera que pues hay una mancha negra ahí completa, ¿verdad? Entonces ya no funcionó. Pero la idea era que no destapábamos el rollo así, se mantenía cerradito dentro de la cámara y solo se exponía cuando hacíamos una fotografía. Entonces aquí tenemos los pasos básicos pues, sí, de hacer visible una imagen en una película fotográfica, ¿verdad? Estos que están a la derecha en la parte inferior también, es el mismo rollo de la izquierda, pero ese sí se procesó adecuadamente, se imprimió una fotografía y y ya está revelado, le decíamos, ¿verdad? Aunque el revelado es solo uno de los pasos del manejo de la película, nosotros decíamos que ya estaba revelado. Y esas tiras que vemos ahí, se les llamaba, bueno, estoy hablando como si de plano nadie supiera nada de la historia de la fotografía, pero por si acaso. Entonces esos eran los famosos negativos. Y como ven, pues sí se ven como invertida la imagen en cuanto a la intensidad de luz, ¿verdad? Las cosas que son muy blancas en la realidad son negras y las cosas que son muy negras en realidad son muy claras. Entonces estos negativos lo que hacíamos o lo que se hace con esos negativos es ponerlos en una maquinita como la que se ve ahí en la parte de la derecha arriba. Es una ampliadora, le llaman una ampliadora fotográfica. Y la ampliadora fotográfica pues es como un proyector de corta distancia, vamos a llamarlo así. Entonces uno pone la película en la parte superior, hay una lámpara, si ven aquí hay un cuerpo muy grande, así se alcanza a ver el cursor. Hay un cuerpo muy grande que seguramente tiene un foco de alta intensidad, entonces tiene sus ventilas porque la cantidad de calor que se va a producir ahí pues es bastante considerable y debe tener un ventilador seguramente. Aquí en el 5 dice ahí que es un fuelle de enfoque. Sí, si alcanzan a ver aquí creo que hay una manera de poner una lupa. No. Entonces alcanzan a ver unas arruguitas ahí que son los fuelles. Entonces eso es para mover la lente hacia arriba y hacia abajo, alejarla y acercarla de la parte donde se proyecta. Ok, entonces encendemos la máquina, ponemos el negativo que recibe la luz desde la parte de atrás y a través de una lente que está aquí en el número 6, que se le llama objetivo, se forma la imagen en esta parte en el plato, en la base, que es el 9. Y ahí nosotros pondríamos nuestro papel fotográfico, que también es fotosensible. Ok, entonces toda esta operación se hace en un cuarto oscuro, así como el de las películas, en el que teníamos una lámpara de color rojo, que es usualmente una longitud de onda que no afecta, o que afecta en mucha menor grado a nuestras películas y a nuestro papel fotográfico sobre todo. Porque en este caso, pues ya el negativo ya está procesado. Y entonces lo que hacíamos era proyectar esa luz o esa fotografía, ese negativo, en el papel fotográfico, que pues usualmente se ponía ahí un relojito y decíamos, no, pues se va a exponer 3, no sé, 1 minuto, 30 segundos, no sé, dependiendo de la calidad de la fotografía, de qué tan oscura era. Ahí sí incluso se le podía dar efectos a nuestra fotografía, oscurecerla más o hacerla más clara, digamos, exponiendo más o menos el papel. ¿Ok? Entonces regreso tantito.
Entonces, el primer paso para procesar una película era el revelado. Ok, entonces ese rollo ya estaba expuesto a la luz, se había proyectado en esa parte del rollo una pequeña imagen o una imagen de lo que estábamos fotografiando. Entonces, ya estaba sensibilizado, le decimos. Entonces, las partes oscuras de los objetos que fotografiamos, pues dejan pasar menos luz, ¿verdad? Si imaginemos una fotografía, a ver, no tengo una aquí. Bueno, esta que está aquí, estos negativos. Y este que está aquí abajo, por ejemplo, se ve como que es una persona, aunque está de cabeza, se ve que es una persona que tiene su pelo oscuro. Entonces, si se fijan, ese negativo, recibió mucha luz, ¿sí? Perdón, recibió muy poca luz, de tal manera que las sales de plata que estaban en esa zona se oscurecieron muy poco o de plano no se oscurecieron. ¿Por qué? Porque el pelo de esta persona es oscuro, entonces esa parte de la imagen que está proyectada sobre el negativo, dejó pasar muy pocos o contenía muy pocos fotones. Entonces, las sales no quedaron muy expuestas a esa energía. Se oscurecieron un poco, las partes que son muy brillantes o las partes blancas de la fotografía, pues dejaron pasar una gran cantidad de luz en esa zona de la imagen y todas las sales de plata o todo el material fotosensible que estaba ahí recibió mucha energía. Entonces se oscureció en gran parte. Se oscureció, las sales de plata se oscurecieron. Lo siguiente que se hace, bueno, eso se revela, se somete a un cierto líquido que lo que hace es como barrer, vamos a decir, esas sales de plata y desintegrar las partes que no recibieron luz y las partes que recibieron mucha luz, pues las afecta, no lo afecta tanto. Entonces, ahí en ese momento es como las partes oscuras se diferencian de las claras. Y con todos los niveles que hay entre esos dos, ¿verdad? Porque, digamos, la que recibió el máximo de luz es un extremo y la parte que recibió el mínimo de luz es el otro extremo y luego todos los valores intermedios, ¿verdad? Entonces, esas sales de plata se afectaron al máximo, al mínimo y todos los valores intermedios. Para evitar que siga ese proceso de oscurecimiento de las alas de plata, entonces lo que se hace es someter a ese negativo a un proceso de fijado, que son otros químicos, que lo que hacen es detener el proceso de oscurecimiento de las partículas de plata. Y enseguida, pues ya se lava con agua normal, agua corriente, para retirar el exceso de productos que hayan quedado del revelado y el fijado y se pone a secar para tener ya nuestros negativos. Un proceso parecido sigue el papel fotográfico una vez que ya imprimimos nuestra fotografía. Es algo muy... los que hayan tenido oportunidad de revelar fotografías, de imprimir fotografías, me entenderán que es algo como muy mágico, ¿verdad? Incluso hay películas en las que se ve que el fotógrafo está dentro de su cuarto oscuro y como cuando sumerge el papel fotográfico en un líquido ahí que en ese momento no sabemos qué es, se ve como la imagen empieza a aparecer como por arte de magia en el papel, ¿verdad? Esa sensación que se siente, que nos dan las películas, es muy real, se siente muy padre cuando uno está viendo cómo una imagen aparece de la nada en un papel blanco. Ok. Y luego, pues eso ya les decía es lo que se utilizaba. Entonces, pues para en las primeras fotografías tal vez que uno quería procesar, pues imagínense el procesamiento de una imagen en un papel, pues era bastante complicado. Los tratamientos que se hacían, se podían hacer, por ejemplo, directamente en el negativo algunos procesamientos de las imágenes. De hecho, los fotógrafos de estudio que le llamábamos, cuando uno se tomaba una fotografía en el negativo podían trabajar y ahí ponen, pues no sé, si tenemos
un pelillo ahí, un gallito parado lo podían eliminar o una peca o no sé, hacían algunas correcciones ahí directamente sobre el negativo para que saliéramos más guapos de nuestras fotos, ¿verdad? Y así era el procesamiento de imágenes muy parecido, ¿verdad? Pues se utilizaban directamente elementos ópticos sobre los que se proyectaban esos negativos y, por ejemplo, si había un filtro que se quería aplicar, pues el filtro era real, era una placa con algún procesamiento que se le hizo a la placa, se ponía enfrente del negativo y la proyección final pues incluía la imagen y el efecto del filtro que hubiéramos puesto en la imagen. Entonces pues era bastante complicado procesar imágenes. Y más adelantito pues el escaneo, ¿verdad? Se podía hacer escaneo de fotografías y a partir de las imágenes escaneadas pues hacer algún procesamiento cuando ya se facilitaron un poco las cosas. Hoy no, hoy ya es un poco más directa la operación y eso se debe principalmente a los nuevos materiales, ¿verdad? Los materiales sensibles a la luz. En este caso comenzaré platicándoles o recordándoles sobre la clasificación de los materiales eh, respecto de su capacidad de conducir electricidad. ¿Ok? Entonces tenemos los conductores, los aislantes y los semiconductores. Los conductores usualmente, para los que no son de química, quiere decir que en su última capa tienen por ahí un electrón o dos electrones libres. Entonces son electrones que tienen muy poca atracción hacia el núcleo o hacia el resto de la estructura del átomo. Entonces son muy susceptibles de andar volando, ¿no? de escapar, vamos a decir, del átomo y andar por ahí circulando entre varios átomos. ¿Ok? Entonces es muy fácil que ese electrón se libere. En el caso de los aislantes, eh, tienen su última capa, que si recordarán le llaman la capa de valencia, la tienen completamente ocupada o casi completamente ocupada. Aquí yo puse un ejemplo en el que está completamente ocupada. ¿Y qué quiere decir? Que en la última capa hay 8 electrones, ¿verdad? Y ya no hay espacio para ninguno más. Entonces, esos son aislantes. ¿Qué quiere decir? Que les cuesta mucho trabajo o más bien no tienen, esos átomos no tienen la capacidad de liberar ninguno de los átomos que están en la última, electrones que están en la última capa. ¿Ya? Todos están bastante compactados o atraídos hacia el núcleo, entonces digamos que la estructura está completa, ¿verdad? Y este ejemplo que ponemos aquí, pues es el modelo de Bohr, ¿verdad? Que, bueno, ya saben que en la actualidad, pues conocemos un poquito más de los átomos y este esquema que tenemos, pues no es así como muy compatible con la realidad. Ya ven, tenemos ahora espacios de probabilidad y otras cuestiones donde, bueno, pero este modelo nos sirve muy bien para ejemplificar lo que estamos haciendo. Y entonces están los semiconductores, vea que tienen justo la mitad de los átomos en su última capa de valencia, la mitad de la capacidad máxima de la última capa, vamos a decir. ¿Sale? Entonces tienen 4 átomos en la última capa y hay manera de hacerlos muy conductores o muy aislantes. Entonces esa es la magia de estos materiales y de los que el máximo ejemplo es el silicio. ¿Eh? Bueno, el más utilizado, vamos a decir, hasta este momento. Entonces, estos átomos se deben dopar, ¿no? Para poder hacerlos operables, operativos, vamos a decirlo. Entonces, hay dos maneras de doparlos, ¿no? Dependiendo del material que agreguemos, se puede hacer un material que le llaman de tipo positivo, que se le asigna la letra P, y otro que es un dopamiento que nos deja un material o un silicio en negativo, vamos a decir. Y como lo visualizamos, es como si cuando agregamos un cierto dopaje, y esos dopajes suelen ser como, por ejemplo, el fósforo,
¿verdad? En el caso del silicio dopado con un átomo positivo. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera logramos sustituir alguno de los átomos de un cristal de silicio por átomos de fósforo. Entonces eso hace que se libere, vamos a decir que haya un electrón libre adicional de aquellos 4 que tenían el silicio. Ahora hay a lo mejor 5, entonces tiene capacidad de andar ahí flotando. No, perdón, estoy haciendo al revés, es en el lado N. Entonces ese electrón anda por ahí entre los átomos de silicio con cierta facilidad para desplazarse. Y en el caso de los que se dopan P vamos a decir que se le extrae un electrón extra. Y entonces lo que nos queremos imaginar como lo visualizamos es como si lo que se mueve de un lado a otro es un hueco, ¿no? Bueno, para mí siempre resulta muy extraño que haya un hueco que se mueva, pero la idea sería así. A lo mejor sí, imagínense una línea de tráfico donde hay una fila de coches que van casi todos pegaditos, excepto 2 coches que dejaron un espacio del tamaño de un coche justo entre ellos. Entonces, conforme el coche de atrás del hueco ocupa ese hueco, pues deja un hueco donde estaba antes y ese hueco es ocupado por el coche que viene un poco más atrás y así. Y entonces parece como que el hueco se va desplazando hacia atrás. Algo así me lo imagino yo para no sufrir tanto. Y entonces con estos materiales se fabrican un montón de cosas y uno de los elementos más importantes o más relevantes que se fabrican es el transistor, ¿verdad? Aquí tienen una imagen del lado izquierdo de un transistor. No les voy a platicar mucho de qué significa esta PNP, pero básicamente es un material del tipo dopado P, luego hay un pedacito de material con dopaje tipo N y otro tipo P, ¿verdad? Entonces se unen esos tres y a partir de inyectarles energía externa, ¿verdad? Aquí este símbolo que está aquí es de una pila, una fuente de energía, de electrones, y esta es otra fuente de electrones. Entonces, a partir de eso nosotros podemos controlar cuáles de esas conexiones del transistor están dejando pasar energía y cuáles no, ¿verdad? ¿Por qué les platico esto? Porque ese, digamos, es la base de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, el transistor tiene estas 3 terminales, vamos a decir, principales. Una que se llama E, otra B y otra C. ¿Sale? Entonces, los que no son de electrónica, es el colector, el emisor y la base. Esos son. Entonces, pues dependiendo de cómo conectemos esas pilas o esas fuentes de energía, vamos a lograr de que haya circulación de corriente entre esos 3 elementos del transistor. Y ahorita les pido que pongan atención en la parte de la base, ¿sí? Porque digamos que ese es como el switch de nuestro transistor. Hay un modo en el que si nosotros ponemos un voltaje suficiente entre la base y el colector, entre la B y la C que están aquí, ahí conectamos esa pila, sería esta BCB que se ve del lado izquierdo. Permitimos o hacemos posible que circule corriente desde la E hasta la C, del emisor al colector, ¿vale? Es como el botón de activación. Hay otra manera de operarlo, ¿verdad? Pero esa es la manera que se le llama, vamos a decirle on-off, ¿verdad? Como un switch. Entonces ponemos suficiente voltaje entre B y C y pasa la corriente desde la E a la C. Quitamos ese voltaje y se cierra, ya no pasa corriente. Entonces esa es la manera de prenderlo y apagarlo, vamos a decir. Y eso se usa mucho porque resulta que hay elementos o los elementos de tipo P, los semiconductores también son sensibles a la luz de manera así como natural. Entonces lo que se suele hacer aquí en la parte que es la base, en esta N que está aquí en el centro, es hacerla más grande, ¿sale? De tal manera que haya mucho material y que la afectación que le produce la luz como que se multiplique.
Entonces resulta que este tipo de transistor ya no tiene una conexión física o eléctrica en la parte que le llaman la base, que le llamamos la base, sino que eso se controla con la cantidad de luz que llega a ese elemento, ¿vale? Entonces tiene una zona de semiconductor dopada muy grande, y entonces llega mucha luz, prende el transistor, llega poca luz, lo apaga, ¿ok? Y con todos los valores intermedios también. ¿Y para qué lo usamos eso? Bueno, pues se usa para construir un cierto tipo de detector que se le llama CCD. ¿Vale? El CCD es algo más complicado que un transistor, por supuesto, pero digamos que los principios básicos que usa son esos. ¿Sí? Su material EP, su material N, se arma alguna otra geometría, como la que estamos viendo aquí, en el lado derecho, ¿verdad? Que le llamamos un, este, pues un elemento de nuestro CCD. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Sale? Entonces, ¿se ven? Aquí tenemos los famosos semiconductores tipo P. Aquí tenemos el canal tipo N. Aquí hay otros, por supuesto, otros elementos que se necesitan para construirlo. La idea aquí entonces es que nosotros podemos controlar este hueco que está aquí, que se llama el potential well, ¿sí? Que es el foso, vamos a llamarle el foso de captura de fotones. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo estemos, la palabra es polarizando, ¿eh? Cuando le conectamos una fuente de energía eléctrica a estos sistemas, decimos que lo polarizamos, ¿sale? Entonces, cuando se polariza, podemos controlar digamos, la dimensión de este hueco que está aquí o de este pozo de aceptación de fotones. De tal manera que lo podemos hacer pequeñito o muy grande, ¿sale? Y al revés, ¿verdad? Si recibe muchos electrones, o muchos fotones, perdón, entonces genera una cierta cantidad de electrones que luego circulan por el canal N y el canal P y los podemos capturar. Y esa cantidad de electrones que se formaron o que se generaron dependió directamente de cuánta luz recibió, de cuántos fotones llegaron a ese CCD o a ese elemento del CCD. ¿Ok? Entonces, aquí ya no tenemos una partícula de sales de plata. Aquí tenemos un dispositivo semiconductor que es sensible a la cantidad de fotones que llegan. Entre más fotones llegan, más corriente o más voltaje, perdón, produce. ¿Ok? Entonces, pues hace lo mismo que en una película fotográfica, nomás que en el terreno de la electrónica. Luego lo que hacemos es hacer un arreglo gigante de estos elementos. Aquí tenemos un montón, no sé cuántos, ¿no? Pero son un montón de esos elementos. Una matriz de esos pequeños elementos. Y con eso formamos nuestro CCD. Aquí en las orillas ustedes alcanzarán a ver ahí en negativo muchos elementos que son de control de nuestro CCD. ¿Ok? Porque cada uno de esos cuadritos que ustedes ven, bueno, ahorita aclaro que se ven de colores porque lo que estamos representando aquí es un CCD de un detector en color, ¿verdad? Pero podría no tener eso. Esos colores se obtienen a partir de filtros, ¿ok? Entonces, en el fondo, todos los CCD son idénticos, todos los elementos del CCD son idénticos, y entonces ponemos un filtro enfrente de tal manera que facilite el paso de una longitud de onda en el rojo. A otros les ponemos un filtro que facilite el paso de luz en el verde y otro en el azul. ¿Okay? Y con la combinación de eso, ya saben ustedes, podemos formar una gran cantidad de colores, casi todos. Pero entonces, cada uno de esos elementos individuales recibe una cierta cantidad de fotones y guarda una cierta cantidad de voltaje que es proporcional a la cantidad de fotones que llegó, de tal manera que si nosotros encima de este matriz de elementos que ven ahí proyectamos con una lente una imagen, pues y se imaginarán, imagínense un círculo de una circunferencia, perdón,
con toda la orillita negra y el resto blanco. Entonces, todas las partes de esa imagen que son negras y que cubren algunos de nuestros elementos del CCD van a evitar que llegue luz a ese CCD. Entonces, el voltaje que va a producir es muy bajito. En cambio, todas las partes blancas van a recibir una gran cantidad de luz y el voltaje que van a producir es muy alto. Entonces, así es como nuestro CCD sabe qué cantidad o cuánto voltaje producir. Entonces, lo que ahora que tenemos que hacer es leer, ¿verdad? Leer qué cantidad de voltaje, qué voltaje hay en cada uno de esos cuadritos. ¿Ok? Entonces, toda esta electrónica que ven ustedes alrededor es para eso. Usualmente se hace en un barrido, se recorren todos los píxeles de izquierda a derecha y luego todos los renglones de arriba a abajo. ¿Verdad? Se hace un barrido. Y se leen todos esos valores de voltaje. Y se leen es un decir, ¿verdad? Ese valor de voltaje entra a otros dispositivos que traducen ese nivel de voltaje en un número binario. ¿Sí? Entonces, un voltaje muy alto a lo mejor nos da un número binario FF, vamos a decir. Bueno, eso no es binario, ¿eh? 1, 1, 1, 1, puros unos. Entonces, esa información se va a mandar a la electrónica, a lo mejor de nuestras computadoras, y va a decir, este puntito correspondiente a este elemento de mi CCD tiene un valor de completamente blanco. Entonces le asigno su blanco y me voy recorriendo cada uno de los píxeles. Lo que tengo al final es como el armado de un rompecabezas y una imagen. Una imagen. Entonces ya se imaginarán que si estos cuadritos no son suficientemente o no tenemos la cantidad suficiente de estos cuadritos que ustedes están viendo ahí, entonces va a ser difícil resolver o dibujar imágenes con con una buena definición. Imagínense que nomás tenemos 6 de estos cuadritos y nosotros queremos que con esos 6 cuadritos formar la imagen pues, de un árbol. Pues nos va a quedar una cosa muy extraña y nada más, porque no podemos resolverlos. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ok, y ahora la segunda parte, ya tenemos los detectores o los materiales fotosensibles, déjenme ver cómo vamos. Okay. Los materiales fotosensibles, que antes eran películas o placas, ahora son CCDs o CMOS, que es otra tecnología, pero funciona más o menos igual. Y ahora, ¿cómo hacemos que una imagen llegue y se forme en la superficie de ese material fotodetector o fotosensible? Pues la manera más fácil, bueno, la primera forma que se ideó es con la cámara oscura, ¿verdad? Ustedes seguramente por ahí han escuchado de este experimento, que consiste en tener un cajón cuyo interior está pintado completamente de negro y al que le hacemos una pequeña perforación, ¿no? Una perforación muy pequeña tal vez del tamaño de la punta de un alfiler, o sea, muy pequeñita. Hay una cierta relación o sí, una razón entre el tamaño de la caja y el tamaño más conveniente del orificio. ¿Ok? Entre más grande la caja nos permite hacer un poquito más grande el orificio. Entre más pequeñita hay que hacerlo más pequeñito. Y hay por ahí una regla de dedo que le llaman para saber de qué tamaño nos conviene construir el orificio respecto de la caja. Y eh, en el mundo de las imágenes, este modelo lo conocemos como el modelo del pinhole, ¿verdad? El del agujero de alfiler. Y entonces se usa mucho para explicar la manera en que la geometría de las imágenes y modelar pues el resultado de hacer una cierta operación con una imagen, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo se forma la imagen de esta vela. La ven, está invertida y lo curioso es decir, bueno, pues, ¿cómo es que se llega a formar esta imagen si aquí solo hay un agujero? No hay nada más que un hoyito. Entonces, lo que tenemos que tratar de pensar o de imaginarnos es que los fotones que están
siendo emitidos desde el punto A de esta vela, de la flama de la vela, viajan en todas direcciones, ¿verdad? Pero hay una dirección en particular que sigue una trayectoria recta hacia, vamos a decir, hacia el centro del orificio y va a haber ahí fotones viajando en esa dirección. Entonces los responsables de formar la imagen del punto A dentro de la caja, pues son todos esos fotones que no pueden seguir más que esa dirección recta. ¿Sale? Ya ven que se acepta que la luz solo viaja en línea recta, ¿verdad? Ya veremos otros problemas relativísticos en algún otro momento, pero a este nivel pues aceptaremos que viajen en línea recta. Entonces cada uno de las partes del objeto, de los puntos de nuestro objeto, solo tiene una dirección permitida que es capaz de atravesar por ese pequeño agujerito y llegar hasta el fondo de la caja. Y así es como se forma la imagen, ¿verdad? Todos esos fotones se van acumulando, van haciendo que aparezca la imagen en el fondo de la caja. ¿Vale? Si hacemos un poquito más grande el agujero, entonces veremos que los fotones que salen del punto A van a tener pues varias direcciones a partir de las cuales llegar al fondo, y entonces eso va a hacer que ese punto, en lugar de formarse punto a punto, va a ser de punto a una mancha más grande, ¿verdad? Entonces eso hace que la imagen se empiece a hacer borrosa hasta que desaparece. Entonces lo que hacemos es utilizar otro dispositivo que nos facilita esa formación de imágenes, ¿verdad? Para empezar, es mucho más grande, sería una lente. Entonces, nos ayuda a aprovechar mejor una gran cantidad de energía, ¿verdad? Ya no es solamente un fotón saliendo de A hacia A', sino que varios fotones que salen de aquí atravesarán una lente y van a poder llegar otra vez al mismo punto. Ahorita vamos a ver cómo le hacen. Entonces eso es lo que nos hace, lo que provoca la lente es abrir la capacidad de aceptación de luz que va a tener nuestro sistema. ¿Ok? Espero estarlo explicando bien. Entonces, como vemos, una lente es un dispositivo que obedece lo que llamamos el principio de Fermat. Bueno, lo que es conocido como el principio de Fermat, que dice que el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es un mínimo. ¿Qué quiere decir? Que la luz siempre elige el camino más corto o el camino en el que el tiempo invertido para hacer recorrido es el menor. ¿Vale? Y eso ya nos mete un poquito, ahora sí, en cosas más aplicables a los asuntos de relatividad. ¿Ok? Entonces, sabemos también que la geometría para construir una lente, de las más eficientes son las cónicas, ¿verdad? Y en particular, las paraboloides son como las más eficientes, las que provocan menos problemas. Ahorita vamos a ver cuáles son los problemas que provocan las lentes que conocemos. Entonces, pero son muy difíciles de fabricar. Bueno, no muy difíciles, pero sí son más difíciles de fabricar que una lente con una geometría que le llamamos esférica, en forma de esfera. Entonces, resulta que para hacer una lente esférica es casi con el hecho de tallar dos superficies planas entre sí, una contra otra, es muy fácil comenzar a formar una superficie esférica con con la pura fricción, ¿verdad? Y el desgaste del material. Entonces, la facilidad de fabricación de las superficies esféricas es muchísimo mayor que la de una parábola. Entonces, por eso se elige trabajar con lentes de cilíndricas en lugar de parabólicas, aunque las parabólicas sean más eficientes, ¿vale? Entonces, ya vimos el fotodetector, ya vimos o los sistemas para detectar luz, y ahora estamos viendo los sistemas para formar la imagen que se va a imprimir en esos detectores. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podría viajar la luz de un punto a otro, ¿vale? Entonces tengo ahí dibujadas 3 trayectorias, unas muy rebuscadas y otra que es una línea recta. Entonces, la trayectoria que tiene la mayor probabilidad de sobrevivir, vamos a decir, es la que va acá, en este caso directamente de A a B. Es la trayectoria con más probabilidad.
Las otras trayectorias son muy poco probables, entonces lo más seguro es que no se vayan a dar, ¿verdad? Pero hay ahí una probabilidad de que se sucedan, ¿verdad? Pero no cumplirían con el principio de Fermat, entonces lo más seguro es que viaje directamente de A a B. Y entonces tenemos que pensar que todas las trayectorias que están cercanas a la trayectoria recta, vamos a decir, o de línea recta, todas tienen una cierta contribución a algo significativa. La más significativa, por supuesto, es la central, ¿verdad? La recta. Pero las que están vecinas también pueden influir o aportar algo a la probabilidad. Las que están más alejadas, pues por supuesto tienen una probabilidad muy baja, tan baja que casi no se van a dar. Y entonces lo que nos permiten o que lo que nos quieren, o cómo se explica esto, ahí voy construyendo hacia la lente. Ahorita ya vimos que la lente se va a utilizar y aquí vamos a ver por qué, ¿verdad? Por qué la lente funciona también en estos casos. Entonces, del lado derecho aquí van a ver en forma vertical una gráfica en la que estoy tratando de representar el tiempo que toma la trayectoria esta que va hacia arriba. Aquí debo poner otra letra. Bueno, hacia este punto y luego baja hacia B, ¿verdad? En línea recta voy a seguir hacia acá, a la derecha. Y si esta línea del lado izquierdo del cuadrito es la parte inferior, entonces el tiempo empieza a subir hacia acá, ¿verdad? Hacia la derecha. Entonces quiere decir que este es el tiempo que está tomando en llegar un fotón de A a B siguiendo esta trayectoria. Y si se fijan en la parte central, pues el rayo o la trayectoria recta o la horizontal, la que va más directa, pues es la que toma el menor tiempo, ¿verdad? Entre la línea de la izquierda y la línea de la curva es el menor tiempo posible. Y todos los vecinitos, ¿verdad? Tienen también allá un cierto tiempo mínimo. Entonces, el tiempo que toma un rayo, esta trayectoria en la parte superior, pues es alto y en el centro es un tiempo muy corto o más corto que en el otro caso. Y entonces hay que imaginarse otra cosa. ¿Sale? Aquí tenemos tres rayos, el central, uno que está un poco hacia arriba y otro más hacia arriba, en donde volvemos a ejemplificar los tiempos que les toma a cada uno de esos trayectorias llegar de A a B. ¿Sí? Otra vez la central es la más corta o es el que toma el menor tiempo posible. Entonces, la lente, lo que vamos a tratar de hacer con una lente es tratar de igualar esos tiempos de esas trayectorias. ¿Y cómo le hacemos? Pues resulta que la luz viaja más lentamente a través de un vidrio. Bueno, a través de muchos materiales viaja con más lentitud, pero ahorita vamos a hablar de los vidrios. ¿Qué quiere decir? Que si la luz viene viajando en el aire o en el vacío y luego se encuentra una placa de vidrio, en cuanto atraviesa esa frontera entre el aire y el vidrio, reduce su velocidad y luego viaja dentro del vidrio a una velocidad menor y cuando sale del vidrio vuelve a tomar su velocidad original, la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces sabemos que en los vidrios eso sucede y de ahí que se define algo que conocemos como el índice de refracción, ¿sí? Que no es más que una división de la velocidad a la que viaja la luz en el vacío dividido entre la velocidad en algún material, en este caso el vidrio. Ok, entonces vamos a hacer el experimento y vamos a poner un pedacito de vidrio allí en el rayo, bueno, perdón, insisto en llamar el rayo, en la trayectoria que va de A a B directamente. ¿Sale? Entonces va a venir esta trayectoria, viene un fotón, se encuentra el vidrio, reduce su velocidad, sale del vidrio y vuelve a tomar su velocidad. El resultado es este segmentito que ven aquí. Quiere decir que ahora a esta trayectoria le toma el mismo tiempo que a la trayectoria más larga, ¿sí? A la que va hasta arriba. ¿Por qué? Porque aquí en el vidrio entretuvimos un ratito, al fotón que quiso atravesar. Entonces lo detuvimos un rato y le dimos tiempo a que el fotón que iba por arriba llegara también y resulta que llegan al mismo tiempo. Entonces la velocidad, o perdón, el tiempo que les toma
es el mismo en este momento a los fotones que cruzan por el centro que los que van por el extremo. ¿Ok? Ponemos otro pedacito de vidrio, pero ahora en el rayo que está aquí en el centro. Y lo hacemos de tal manera, como esta trayectoria es más larga que la del centro, entonces el trozo de vidrio que ponemos ahí es más pequeño, ¿verdad? Lo vamos a entretener al fotón menos tiempo que con el del centro. De tal manera que cuando entre al vidrio se detiene un poco menos de tiempo y luego lo liberamos, vamos a decir. ¿Sale? Entonces el resultado es este otro segmento en nuestra gráfica. Ahora todos los fotones que cruzan por este pedazo de vidrio también tienen la misma velocidad que los del extremo superior y que los del centro. Y si hacemos eso para todas las trayectorias posibles entre el centro de esta gráfica y el extremo, pues luego resulta que terminamos con un vidrio que tiene, aquí es una amplificación de esos pedacitos que les decía, y aquí se ve cómo se igualan las velocidades en esta parte y en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es igualar las velocidades en toda esta extensión desde arriba hasta abajo. ¿Y cómo lo hacemos? Con una lente. ¿Verdad? Resulta que tenemos ahora este perfil. En este caso voy a poner esta lente que es muy simétrica. ¿Verdad? Tiene la misma curvatura del lado izquierdo que del lado derecho. ¿Y cómo los imaginamos? Ay, me perdí poco tiempo. Los imaginamos como la intersección de dos esferas. Aquí, pues, por supuesto, son dos círculos, porque estamos en dos dimensiones nada más. Pero si lo imaginamos en 3D, es como si dos esferas se intersectaran y esa intersección, esa es la lente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una lente que tiene dos curvaturas diferentes en sus dos caras opuestas. Las lentes que fabricamos así, esféricas, tienen muchos problemas, ¿verdad? Uno de los principales le llamamos, es este que está aquí, le llamamos aberraciones a esos problemas. Quiere decir defectos, ¿ok? Y el principal es este que le llamamos aberración esférica, que nos dice que los rayos que están más hacia el extremo de la lente se enfocan en cierta zona y los que están más en el centro se enfocan más lejos. Entonces, el foco de la lente, lo que le llamamos el lugar donde todos los rayos vuelven o se encuentran, convergen, no es un punto, sino es una línea, es una extensión. Entonces, eso provoca problemas en las lentes. Este que está arriba se le llama coma, que es algo parecido, pero con puntos que están fuera del eje, le llamamos. El eje de la lente, pues es la línea que pasa justo en el centro de las esferas esas que habíamos dicho, que toca los dos centros de las esferas que habíamos pensado. Esta es otra aberración. Esta es más conocida para la gente que trabajamos en imágenes, ¿verdad? Las aberraciones a las distorsiones que le llamamos. Esta es una imagen como la esperamos, esta cuadrícula. En B vemos un defecto que se le llama como cojinete de alfileres o pin cushion. Ajá. Y el C es un defecto que le llamamos de barril. Y aquí hay dos fotografías de dos imágenes reales de cómo se ve una lente con efecto o con aberración de barril y cómo se ve con aberración de pincushion o de cojincillo de alfileres. Y la última que les voy a presentar es la aberración cromática, ¿verdad? Que nos dice que una lente simple, o sea, hecha de un solo vidrio, es muy factible de producir o de enfocar, de formar el foco de la luz en lugares diferentes para diferentes colores. En el extremo estaría el rojo y el azul, con todos los colores intermedios. Entonces aquí, por eso está aquí ejemplificado como el foco de esa lente rojo está en un lado y el azul está más atrás. Y este es el efecto que vemos con ese tipo de lentes. Si se fijan aquí en la orilla de esta imagen, que es la amplificación de esta zona de la chimenea de este edificio, de un lado se ve una línea, un fantasmita azul, y del otro lado un fantasmita rojo. ¿Verdad? Ese es el efecto de la aberración de colores o cromática. ¿Sale? ¿Cómo se corrige? Combinando diferentes tipos de vidrios. ¿Sale? Entonces, aquí me iba a entretener un poco más, pero ya vamos muy cortos de tiempo. Aquí les estoy presentando diferentes tipos de lentes que usan sus cámaras.
Si se fijan, son estructuras bastante complejas y todo eso es para tratar de corregir todos los problemas que genera el hecho de tener superficies esféricas. Otros tipos de lentes, PETFAL, un telefoto. Y estos son nuestros instrumentos de trabajo diario, ¿verdad? Bueno, ahora ya también los teléfonos celulares. Aquí tenemos una cámara clásica de fotografías, una con un telefoto bastante potente, esas que vemos en los partidos de fútbol, y otra muy utilizada en astrofotografía. Esta roja se puede adaptar muy fácilmente a sustituir el ocular de un microscopio, o sea, de un telescopio donde nos asomamos, ese lente, quitarlo y poner ahí la cámara. Por eso está fabricada así. Este es el efecto que les decía de no contar con suficientes elementos en nuestro CCD, aunque este ejemplo que estoy poniendo es lo que se presenta más bien en un monitor, en una pantalla, que en el CCD, pero el efecto es parecido. Si no tenemos suficientes elementos en nuestro CCD, pues nuestra imagen está completamente irreconocible y luego se empieza a ver como pixeleada, así le decimos, ¿verdad? ¿Sí han oído esa palabra pixeleada? Que es donde los cuadritos de cada uno de los elementos de nuestros, que le llamamos píxeles, se alcanzan a notar muy claramente. Y luego ya con estas imágenes que hacemos, pues nosotros en el grupo de imágenes hacemos operaciones. Estas que les estoy presentando son así como las fundamentales. Esta se llama una transformación en escala de grises y luego en binarización. ¿Verdad? En binarización donde solo hay negro y blanco. ¿Verdad? Y hay una manera de elegir cuáles píxeles vamos a dejar negros y cuáles vamos a dejar blancos. Okay, hay otra operación que es la selección de la detección de bordes, se le llama, es donde detectamos justo donde hay cambios o donde hay bordes en la imagen, donde hay orillas, ¿verdad? Ya son las tecnologías más modernas, ¿verdad? Que ya son las que ustedes han escuchado seguramente, las redes neuronales, que ya necesitan, o en lugar de hacer operaciones sobre los píxeles de la imagen, estudian la imagen como un todo, aprenden, vamos a decir que aprenden, la red neuronal aprende cómo es, por ejemplo aquí, como le damos miles de instancias de perritos y luego ya después aprende a reconocer un perrito, una bicicleta, un coche, etcétera. Entonces, esa es digamos que es lo más moderno y lo que duró bastante tiempo dormido, pero ahorita en esta época son los métodos más potentes con los que estamos contando. Ok, entonces termino diciendo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sale? Entonces, ¿cómo seleccionamos nuestra mejor cámara? Pues dependiendo de qué vamos a usar la imagen que vamos a tomar. Muchas veces tenemos una cámara súper potente de chorro mil megapíxeles y luego que resulta que la vamos a subir al Facebook y en Facebook solo se aceptan de 620 por 620. Entonces, pues toda la calidad de nuestra imagen, pues ahí ya se perdió. No tiene sentido tener una cámara tan potente si el uso que le vamos a dar es el de exhibirla en Facebook, ¿verdad? Con una cámara de 2 megapíxeles hubiera sido suficiente. Entonces, a eso se refiere esto, ¿verdad? Que hay que saber elegir qué queremos usar dependiendo del uso final que va a tener nuestra imagen. ¿Ok? Y con eso terminaría mi plática. Muchísimas gracias a todos. Estoy a su disposición. Gracias, Julio. Muchas gracias, doctor Hurtado. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar por el chat. Si no ha llegado ninguna, vamos a esperar. Oh, cielos. Bueno, pues voy a empezar yo. A mí me gustaría saber cuál es la diferencia, por ejemplo, si tiene que ver con el ancho del píxel que captura el sensor CCD o CMOS, o a qué se refiere con lo que es el ancho de la imagen de tantos megapíxeles. Por ejemplo, una cosa es la cantidad de píxeles y otra es el anchor de cada píxel. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, no estoy seguro de si entendí, pero ok. Los megapíxeles que vemos en la caracterización de una cámara es directamente, prácticamente la multiplicación del número de elementos que hay
en un renglón o en el eje X por el número de elementos que hay en el eje Y, ¿verdad? Entonces una cámara de 620 por 620 pues va a tener como 3 megapíxeles. Si no me sale mal la multiplicación, decimos que son 3 megapíxeles. Y ahí no tendría que ver si el píxel es más ancho que alto, ¿verdad? Sigue siendo una cámara de, vamos a decir, 3 megapíxeles. Solo vamos a decir que cuando se hace alguna operación con esa imagen, tenemos que cuidar y estar muy pendientes de que nuestro píxel es más ancho que alto, por ejemplo. Porque cuando hagamos alguna amplificación o eso, si la hacemos idéntica en las dos direcciones, corremos el riesgo de deformar la imagen, ¿verdad? Pero fuera de eso no, no influiría en la caracterización en cuanto al número de píxeles que tiene nuestra imagen. Ujú. Ok. Ya tenemos otra pregunta de José Armando Olvera. Dice, muchas gracias por la presentación. El mundo de la generación y adquisición de imágenes es muy amplio, pero hay algo que siempre he visto en las matrices RGB. ¿Por qué en su mayoría de estas matrices tienen color verde? Ah, ok, me imagino que se refiere a lo que presenta, a la imagen que presentaba. Aquí tienes un resultado de la web. Disculpe. Eh, pues es cuestión de yo siempre lo he asociado y creo que se asocia a la sensibilidad del ojo humano, ¿verdad? En el ojo humano está centrado también en el verde, entonces tenemos una visión más sensible en el color verde. Entonces se ha tratado como de emular o de construir toda la electrónica, todo el mundo de las imágenes alrededor de ese verde también. Y tenemos digamos, los conos del ojo humano también son de rojo, de verde y de azul. Digamos, ahí tenemos conos que son las células sensibles al color de nuestro ojo. Hay conos que le llamamos rojos, conos verdes y conos azules. Entonces, yo supongo que va mucho en esa dirección, a tratar de emular o de presentar al ojo humano el mundo lo más parecido a como realmente lo vemos, ¿verdad? Entonces, incluso hay en el mundo de la fotometría, está la radiometría y fotometría. La radiometría pues mide la ciencia para hacer medición de las radiaciones y la fotometría está muy centrada en la forma en que el ojo humano ve. Y para esos estudios de fotometría se usa un color o un filtro que se le llama V-lambda, que es precisamente ese verde. Entonces, es otra vez llevar esas mediciones fotogramétricas a un mundo más cercano a cómo el ojo humano lo percibe. Entonces, por eso el verde es el que está ahí muy presente, ese color verde en lugar de, bueno, quiero suponer que es en lugar del amarillo que luego solemos ver en las cuestiones artísticas, ¿verdad? De los colores primarios y estas cuestiones. Entonces, por eso es el verde. Espero haber sido claro con esa parte. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya no tenemos tiempo para otras preguntas. Vamos a agradecer a la presentación del doctor Hurtado y en agradecimiento se le entrega un reconocimiento firmado por la doctora Marlene Gómez Ramírez, subdirectora académica y dice Instituto Politécnico Nacional, el Ajá. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro. Otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Bautista Hurtado Ramos por su participación en el seminario departamental de este centro con la conferencia Detrás de las Imágenes, firmado por la doctora Marlene Gómez Ramírez. Si me permites, por ahí preguntó Karina, rápidamente le contesto A algo. ver, Sí, pregunta ventajas y desventajas de los métodos antiguos, digamos, captura de imagen hace años con las actuales. Pues no, las antiguas, aparte de que son muy bonitas, ya tienen pocas ventajas respecto de las actuales. Las actuales, pues porque son directamente, ya muchas operaciones se hacen en la computadora. Entonces, tener una imagen lista y ya disponible para ser procesada en una computadora, pues es una ventaja enorme.
La desventaja mayor en este momento de la tecnología es la resolución, ¿verdad? La fotografía digital todavía está muy lejos de alcanzar la resolución de la fotografía analógica. Sí, todavía no es posible. El número de píxeles, vamos a decir que tiene una fotografía antigua o analógica es, pues no sé, unas 10 veces más que la mejor cámara que tengamos ahorita a nuestra disposición. Okay. Gracias. Pues agradezco a todos y les hago la mención de que la próxima semana, por el 2 de noviembre no va a haber seminario. Este es un día asignado por el sindicato, entonces no va a existir y los espero hasta la siguiente semana, que sería el día martes 9 de noviembre, ¿sí? Agradezco su asistencia y también al doctor Juan, le dicen muchas gracias por la presentación, muy interesante la plática. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta el día 9 de noviembre. Que disfruten este puente, megapuente, porque es de los más grandes que hay y que va a haber posiblemente, ¿sí? Saludos a todos y gracias.